Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 192 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr grandes objetivos en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¡Arrancamos! Y en este programa número 4, ya llevamos 4 programas en esta segunda temporada en La Llama Olímpica, seguimos analizando los éxitos de los deportistas españoles y por supuesto repasando esa clasificación que hicimos, que el programa anterior realizamos con el más laureado, con Saúl Cravioto. No olvidéis que ha conseguido 6 medallas olímpicas, 2 oros, 2 platas y 2 bronces. Bueno, pues en este segundo programa analizaremos al segundo clasificado, como es David Cal, que ha conseguido o consiguió durante mucho tiempo ser el más laureado, consiguió 1 oro y 4 platas, en concreto 5 medallas, hasta ser igualado por Cravioto en Tokio 2020 y superado por el propio Cravioto en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, y empatado está en la tercera clasificación. Hay 3 deportistas, en concreto Joan Llaneras, que lo analizaremos hoy, que consiguió 4 medallas durante largo tiempo, también fue el más laureado y no en vano es el rey de la pista con esas 4 medallas en ciclismo en pista. Y empatados con ellos, con Llaneras, está Mireia Belmonte y Arantxa Sánchez Vicario con 4 medallas. Una Mireia Belmonte y una Arantxa Sánchez Vicario, que analizaremos esos éxitos, esas 8 medallas, 4 de Mireia y 4 de Arantxa, el próximo programa, que será el último de La Llama Olímpica, analizando, valga la redundancia, esas medallas. A partir del sexto programa empezarán las sorpresas que ya os desvelaremos. Bueno, arrancamos ya con este cuarto programa de la temporada, como digo, analizando las 5 de Cal y las 4 de Llaneras, el segundo y el tercero más laureado respectivamente, solamente superado, como hemos dicho, por Cravioto con 6. Empezando con David Cal. David Cal consiguió 2 medallas en los Juegos Olímpicos de Atenas y la primera de todas fue de oro, que es la medalla, ahí lo veis en pantalla, número 96, una medalla exitosa de oro en Atenas. En Atenas, como veis, también voy a dar una curiosidad. Ya lo hemos comentado a lo largo de la primera temporada y por supuesto lo hemos comentado a lo largo de esta primera temporada y todos esos éxitos que hubo en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde conseguimos 20 medallas. Bueno, llevaban una coronita en la cabeza, esa corona, ese laurel, que reflejaba esos éxitos desde la antigüedad en los Juegos Olímpicos, en la Grecia antigua, en ese gran imperio donde nacieron los Juegos Olímpicos, y como rasgo de modernidad en 1896 con el barón Pierre de Coubertin en Atenas se acogieron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y en 2004 volvió a acoger Atenas esa edición de los Juegos Olímpicos donde, repito, España conseguiría en ese momento 19 medallas y con la reubicada, la medalla 80 de Manolo Martínez en lanzamiento de peso, llegarían 10 años después las 20 medallas. Bueno, como digo, Cal consiguió 2 medallas y el bueno de David, la primera fue de oro, medalla número 96, como veis ahí en pantalla, y llegó de una prueba aeróbica como era el C1 1000. Nuestro palista quería emular al rey de la pista, a Llaneras, y convertirse en el rey. Durante muchos años llegó a ser el más laureado. No fue una prueba sencilla, y recuerdo en aquellos Juegos Olímpicos hablarlo con mi padre, y él siempre me comentaba unas declaraciones que hizo el bueno de David Cal antes de ambas pruebas, del C1 y donde él era experto, que era la anaeróbica, que era el C1 500. Bueno, el gran rival era el alemán Matthias Dimmer, y bueno, dijo lo siguiente: a mí, yo no voy a perder, a mí me tiene que ganar el alemán, y el alemán le ganó en el C1 500, pero no le ganó en el C1 1000, y ahí consiguió la medalla campeón olímpico, que es la medalla 96. No en vano,
lo importante, aparte de Cal, de todo ese éxito, es gracias a su entrenador, a Suso Morlán, y me diréis, ¿por qué? Bueno, aparte de que era el mejor entrenador y le entrenó a la perfección, hubo un momento clave, y es que tras los Juegos Olímpicos de Sydney, que son los únicos, bajo mi punto de vista, y tras los de París también, que hemos patinado de cara tras Barcelona, bueno, pues quiso dejarlo David Cal, y ahí estuvo Suso para animarle, y menos mal que no lo dejó, porque fijaros el pedazo de deportista que nos hubiéramos perdido y las 5 medallas que hubiéramos lapidado. De hecho, David Cal, como digo, debutó a lo grande y no en vano, como digo, tenía el gran rival Andreas, había dicho Matías, Andreas Dimmer, que no perdía una competición el alemán desde el año 98, y al checo Martin Doctor, que era campeón olímpico en Atlanta en 1996. Eso sí, David Cal llegaba como campeón del mundo en el C1-500, aunque esta era la aeróbica, el C1-1000, y era una prueba que realmente se le daba mejor porque las salidas de Cal nunca han sido buenas y podía ir recuperando. Finalmente, ahí llegó el bueno de Cal, que en la final se colocó tras los 500 metros, era quinto, tras los 200 metros en la final, y tras los 500 se colocó en primera posición, no la perdió hasta el final a pesar de los intentos de Doctor, del checo y sobre todo de Dimmer, y logró el oro campeón olímpico para David Cal, la primera de las 5. Nacía la leyenda del gran laureado del nuestro palista pontevedrés, David Cal. Y la segunda medalla, la 96 era de oro, la 97, ahí lo veis en imagen, era de plata en el C1 500. Como digo, era la prueba que más le gustaba, y de hecho, por curiosidades y por cacicadas del COI, no llegaría a ser campeón olímpico porque en los últimos juegos le quitaron esa disciplina olímpica, esas cosas raras que siempre hace el COI. Bueno, pues realmente eso le dificultó. Y no en vano, no es porque lo diga yo, sino lo dicen las estadísticas, llegaba como campeón del mundo en 2003 en C1 500, y ahí estuvo el bueno de David Cal. Enfrente tendría al alemán Dimmer y al ruso Opalev. No era nada sencillo, era una prueba anaeróbica, y eso es el factor que más le dificultaba. Él, a pesar de todo, hizo los deberes, dominó, al igual que Dimmer, en las primeras posiciones, pero finalmente, a pesar de que estuvo en las primeras posiciones, le superó el alemán, le superó su amigo Andreas, y fue oro. Se repartieron los metales, ¿no? Oro en C1 y plata en C1 500. Dimmer fue oro en C1 500 y plata en C1 1000, ¿no? Bueno, al final, oro para Dimmer, plata para Cal, y tercero el ruso Opalev. Llegaba la leyenda David Cal, y ahí conseguía en Atenas 2 medallitas, primeras 2 medallas de las 5, oro, repito, en C1 1000, plata en C1 500. Siguiente medalla, la medalla 110, remontamos, cogemos nuestro avioncito virtual y nos trasladamos a los Juegos Olímpicos de Pekín, y por poquito, tampoco rozó la medalla 100, fue la medalla 110, ya sabéis que la consiguió Pirri en esgrima, la modalidad de espada, es la única medalla que tenemos en esgrima. El actual presidente de la Federación Española de Esgrima consiguió esa medalla 100 en unos Juegos de Pekín que, como he comentado, han sido muy similares a estos de París 2024. No en vano hemos conseguido la misma cantidad de medallas. En Pekín se consiguieron 18, luego llegaría, por esa lucha contra los tramposos del deporte, la plata en halterofilia de Lidia Valentín, años después, pero sobre el terreno se consiguieron 18, exactamente igual que se han conseguido en Atenas, y 5 oros exactamente igual, en París he dicho, 5 oros, igual que en Pekín, 5 oros en París. Para mí ha sido un París 2.0, pero un poquito en inferioridad porque han pasado ya 16 años para repetir esa marca. Bueno, pero eso es otra historia que ya hay que contar en otro debate o en otra ocasión. Bueno, seguimos con el éxito del bueno de David Cal, y David Cal llegaba con una medalla de oro en C1 1000 y una medalla de plata en C1 500, ¿no? ¿Cuál es el problema de David Cal? ¿Cuál fue el problema? Por cierto, que fue el abanderado por la renuncia de Defer. Bueno, pues esa plata en C1 1000, donde defendía el oro de 4 años atrás, fue una continua lucha porque perdió muchas ayudas, y el problema fue por el tema político. Cambiaron de gobierno en la Junta de Galicia.
Él era más partidario de realmente los que pasaron a la oposición y perdió la beca. Claro, todo Pontevedra se enfadó y mucho porque a su gran pieza, su gran baluarte, no pudo entrenarse en las aguas de Pontevedra y se tuvo que ir a Asturias. El problema es que todo es política en este país. Eso sí, estaría en Atenas y se entrenó en condiciones. En cuanto al ciclo olímpico, también fue espectacular porque volvía a ser campeón del mundo en C1 500, lo hizo en 2007, al igual que lo hizo en 2003, antes de los Juegos de Atenas, pues antes de los Juegos de Pekín también lo hizo, pero también en C1 1000 dio un gran ciclo olímpico. No en vano, fijaros, consiguió 2 medallas de bronce en los campeonatos de Europa de 2007 en C1 1000 y en C1 500, una medalla de plata en el Mundial de 2005 en su prueba preferida, el C1 500, en 2007 fue campeón del mundo. Luego fue Opalez en 2008 en C1 500 y bronce en C1 1000, una prueba donde, repito, defendía el oro olímpico de Atenas 2004. La historia también es muy parecida a la historia de Cal con el C1 500 a la de Defer, valga la redundancia, con el suelo y el salto. Le ha dado más éxitos a la postre el salto que el suelo, pero igual que a Cal le ha dado más éxitos el C1 1000 que el C1 500, pero su prueba preferida siempre ha sido el C1 500. Sea como fuere, llegaron los Juegos, fue el abanderado tras la renuncia de Defer, portó la bandera de España y lo veis en imagen, y en Pekín las cosas no iban a ser nada sencillas. De hecho, le salió un nuevo rival a su amigo Andreas Dimmer. El gran rival fue el húngaro Attila Vazka, mucho más fuerte que tanto David como Andreas. El viento sopló de forma que también le facilitó más al húngaro que al magiar, que al español, y al final medalla de oro para Attila Vazka y medalla de plata para Cal, que ya conseguía 3 medallas olímpicas hasta ese momento, en concreto un oro y dos platas. No pudo ser de oro nuevamente el C1 1000, pero sí defendió ese justo campeonato olímpico, siendo subcampeón olímpico el bueno de Cal. Y quedaba el C1 500. Siguiente medalla, 4 después de la medalla que hemos dicho de la 110, nos pasamos a la 114 y nuevamente en Pekín en su disciplina preferida, en plata en el C1 500. Era la cuarta y ahí sí que iba a poner también, si en el C1 1000 puso toda la carne en el asador, ¿cómo no lo iba a poner en el C1 500? Sin embargo, lógicamente la prueba fue carísima, el oro y las medallas fueron carísimas, porque os doy un dato. Andreas Dimmer, el alemán, que recordar, se repartió las medallitas en 2004, como hemos dicho hace unos minutos, bueno, no estuvo ni en la final siendo campeón olímpico. Y el bronce, Opalez, recordar que fue plata en Atenas en el C1 500 Cal, el bronce fue el oro. Ahí no era el tapadito, porque no en vano llegaba a ser campeón del mundo. En 2007 lo había sido Cal, en 2008 Opalez era también uno de los grandes favoritos y al final ganó la medalla. Y la ganó por varias razones. Nuevamente el problema es del C1 500 que hacía malas salidas Cal y claro, tenía que recuperarlo. Si a eso se añade que tampoco sopló mucho viento, todo eso, esos dos condicionantes favorecieron a Opalez, que hizo buena salida y al final consiguió la medalla de oro. Medalla de plata para David Cal, que salía siendo el más laureado junto a Joan Llaneras con 4 medallas, y le faltaría a Londres para convertirse en el más laureado en solitario. De momento, esas 4 primeras medallas era un oro y 3 platas para el gran palista pontevedrés, el gran David Cal. Siguiente medalla, la quinta medalla que le convertía al más laureado. 4 años después en Londres, durante 3 juegos consecutivos consiguió medalla. Ahí queda, lo consiguió en Atenas, que consiguió 2, 2004, lo consiguió en Pekín, 2008, que consiguió 2, y aquí la última, en el último kilómetro, en el C1 1000. Por eso digo que le ha dado más fortuna el C1 1000 que el C1 500, el bueno de David Cal. ¿Pero por qué? También, muy sencillo. El C1 500 lo quitaron de la disciplina olímpica, que por eso os he dicho hace unos minutos que fue una jugarreta tremenda del COI, y claro,
optó por el C1200, que era todavía una prueba más explosiva, pero el problema de Cal es que era un palista aeróbico, no hacía buena salida, luego iba remontando, los últimos 500 metros eran espectaculares, ahora se verá el ritmo que impuso, pero realmente no tenía tiempo de remontar en el C1200. Lo optó, pero no se adaptó a ella y puso toda la carne en el asador, tanto él como su entrenador Suso Morlán, por ir al C1000. Y ahí dijo también otra famosa frase: si en 2004 dijo a mí me tienen que ganar, yo no voy a perder, aquí dijo lo siguiente: no voy a ir a Londres de aventura, para eso me quedo en casa. Y no fue de aventura, y ni mucho menos, porque consiguió una plata dorada que pudo ser de oro. Ahora lo comentamos. Su sueño, como digo, se desvaneció con el C1500, no se adaptó al C2200 y puso toda la carne en el asador en el C1000. De hecho, Suso Morlán desarrolló una serie, como él era zurdo, también le dificultaba el tema del viento, tenía que meterse entre las calles 7 y 8 para conseguir una mayor fuerza de viento, un viento más a favor, y diseñó entrenamientos en T para todo tipo de vientos, según soplara en el famoso día D. Cumplió, se metió. Era entre las calles 7 y 8, estuvo en la calle 7 en la final y ahí lo cumplió. Realmente, nuevamente una salida no fue mala, fue de menos a más, pero iba quinto en la prueba, pero agarraros, los 500 metros finales fueron espectaculares y los 200 metros finales brillantes, a un ritmo de 72 paladas por minuto, y agarraros en los 250 metros un ritmo infernal de 55,96 segundos. Si ese ritmo lo hubiera imprimido desde el inicio, hubiera sido campeón olímpico, pero claro, también es cierto que aunque era una prueba aeróbica, realmente no hubiera podido aguantar, se hubiera desfondado, también hay que decirlo, ¿no? Está muy bien hablar de estadísticas, pero también la realidad es la realidad. Finalmente optó por esa medallita, al final ritmo infernal, lógicamente consiguió esa plata dorada, la quinta del gran David Cal, que salía de los Juegos Olímpicos de Londres siendo el más laureado. Repito, un oro, ahí veis en pantalla, gracias querido técnico, todas las medallas. Medalla de oro en C1000 en Atenas, medalla de plata en C1500, también en Atenas 2004, medalla de plata en C1000 en Pekín 2008, medalla de plata en C1500, su prueba preferida, en donde fue abanderado también en Pekín 2008, y medalla de plata del más laureado en C1000 en Londres 2012. Simplemente decirte 1.000.000 de gracias por ser español, gracias por tanto, David Cal. Y de David Cal nos vamos a otro gran éxito, a otro gran deportista, al rey de la pista. Durante mucho tiempo también fue el más laureado, como fue Llaneras, pero lógicamente ha sido el rey de la pista. Ha conseguido 4 medallas y 2 de ellas de oro y esas 2 de oro, ambas en puntuación. La historia de Llaneras también tiene un claro componente emocional referente a su compañero, desgraciadamente fallecido en una prueba en plena pista, como fue Isaac Galvez y el Madison. Si la Federación Española de Ciclismo, y lanzamos el dardo, le hubiera permitido competir en ciertos Juegos Olímpicos, ahora lo diremos, a Llaneras con Isaac Galvez, hubieran sido campeones olímpicos, sobre todo en Atenas 2004. Ahora, no obstante, lo repasaremos. Como digo, la historia de Llaneras también tiene ese componente emocional. Ha conseguido 4 medallas y las hizo desde el año 2000, desde Sydney 2000 a Pekín 2008. Fueron uno de los pequeños brotes verdes. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa de Sydney? Bueno, pues de esos brotes verdes, de esas 11 medallas, que fueron 3 de oro, uno de esos brotes verdes fue el gran Joan Llaneras. De hecho, como digo, fue el rey de la pista y sobre todo el rey, yo diría, de puntuación, donde consiguió 2 medallas de oro, fue 2 veces campeón olímpico, ¿no? En cuanto a la primera medalla, no podía ser de otra manera, medalla de oro, ahí lo veis, en la medalla 70 en puntuación, una medalla espectacular del rey de la pista, y medalla número 70, oro en puntuación en ciclismo en pista del gran Joan Llaneras, del rey de la pista, ¿no? Un Joan Llaneras que también había firmado
antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, donde ahí hubo un pequeño brote verde, y uno de los brotes verdes fue Llaneras, esos 3 oros de las 11 medallas, ¿os acordáis? Cuando hice los programas de Sydney. Bueno, pues también hay que extrapolar de esos Juegos Olímpicos que fueron nefastos de Sydney 2000 los brotes verdes, y uno de ellos fue ese oro de Joan Llaneras. Bueno, hay que decir también que este mallorquín había sido incluso profesional en el ciclismo, no en ciclismo en pista, en concreto en la 11, cuando lo llevaba Manolo Sainz, tan controvertido, pero un director también top, eso hay que decirlo, y también hay que remarcar que fue sexto en los Juegos Olímpicos de Atlanta, había sido campeón del mundo un año antes en el Mundial de Manchester y había firmado un gran ciclo olímpico, siendo también campeón del mundo en Perth, en Australia, en 1996, en la modalidad de Madison, mientras que el bronce había llegado en persecución. En el Mundial del 98 había sido campeón del mundo en Burdeos, en puntuación, y en el 99 nuevamente campeón del mundo en el Madison con su inseparable amigo, como digo, Isaac Galver. En cuanto a la prueba de puntuación, bueno, vamos a remarcar para que sepáis en qué consiste más o menos en qué consiste la prueba de puntuación en esta modalidad. Es una prueba dura de 40 kilómetros donde se dan 160 vueltas al óvalo, al velódromo, y ahí empiezan los puntos a repartir. Sin duda era una carrera abierta y habría las medallas iban a estar carísimas, no en vano, fijaros el nivel que estaban los italianos Martinello y Risi, muy duros y muy batalleros, el ruso Markov, apuntarlo, y el australiano Stuart O'Grady. Era una prueba donde las medallas iban a estar carísimas, y así fue. De hecho, en el pelotón, y controlando que no hubiera ningún escapado, al centenar de vueltas de esas 160, ahí saltó Llaneras, rompió la carrera, como hacen los grandes campeones, y tras él saltó también otro gran campeón, como era Markov, y el surcoreano Cho. Y tras 5 vueltas y atrapar al pelotón ganando vuelta, que es lo que hay que hacer, y comenzando a puntuar, al final se desfondó el surcoreano, Cho, aguantó Markov, el ruso, pero al final, ritmo infernal, se alió también con el uruguayo Wignan, y se repartieron las medallas. Oro para el rey de la pista, primera de las 4 medallas para Joan Llaneras en puntuación, segundo el uruguayo Wignan. Nacía la leyenda del gran Joan Llaneras. Siguiente medallas, solamente 20 medallitas después, de la 70 a la 90, medalla de plata en Atenas. Cogemos nuestro avión virtual y el oro de Sydney, nos vamos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde ahí llega la plata en puntuación. Era campeón olímpico, bueno, lo defendió a lo grande, como hemos comentado también hace unos minutos con David Cal en el C1000, cuando llegaba también a ser como campeón olímpico en Atenas. Esto fue en Pekín y ahí fue plata. Bueno, en el caso de Llaneras fue en Sydney el oro en puntuación, y la plata llegaría en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Una auténtica reivindicación, porque le pasaron una serie de cosas y de circunstancias un tanto amargas, pero siempre os digo, y defiendo la pureza, y defiendo la inviolabilidad, y defiendo la limpieza de los deportistas españoles, porque le acusaron de EPO. Fue un error su detención, se demostraron esas pruebas falsas, se demostraron los errores que hubo, y al final se la tuvieron que envainar, y al final Llaneras pudo competir, no fue sancionado y llegó con justo merecimiento como campeón olímpico a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y ahí lograría la medalla de plata. Pero es que pasaron una serie de circunstancias tremendas. Tuvo lío con la federación. ¿Por qué? Porque estaba de baja su entrenador Toni Cerdá, cobró la mitad de esa beca porque estaba de baja, y cuando luego que se recuperó de la baja quiso volver, no se lo permitió la federación. Y aquí es donde viene el tomate, lo que os decía con Isaac Galvez. Él quería competir, no en vano habían sido campeones del mundo en Madison, con Isaac Galvez. Le impusieron Alzamora. Al final se tuvo que tragar, que tuvo que competir con Alzamora. No tenemos nada contra Alzamora, pero no llegaba al nivel del gran Isaac Galvez. Finalmente fueron diploma olímpico con Alzamora en el Madison, pero no pudieron ser campeones olímpicos. Eso es culpa, y señalo con el dedo, a la Federación Española de Ciclismo y a su presidente en esos momentos. Una más. Bueno, como digo,
Al final no pudo ni competir, no pudo ir ni Toni Cerdá, y su entrenador se tuvo que quedar en Valencia, ni pudo competir con Isaac Gálvez en el Madison. Fueron diploma con Alzamora, fueron sextos, como digo, pero el rey de la pista iba a apostar todo a puntuación. No en vano había sido, fijaros qué ciclo olímpico hizo, campeón del mundo en 2001, subcampeón del mundo en 2003, aparte de campeón olímpico en Sydney 2000. Claro, ¿cuál fue el problema? Que ese salto que dio, si os acordáis, hace unos minutos lo he comentado, en el sprint, en la vuelta 100, claro, iba a estar controlado, y saltar y que no se fueran detrás de él y controlarle para que no ganara vuelta iba a ser complicado. Era el rival a batir, y a partir de ser campeón olímpico, fuera o no fuera campeón olímpico, en el resto de Juegos Olímpicos el rival a batir siempre fue Joan Llaneras. A pesar de todo, Llaneras esperó su momento, y en el quinto sprint saltó del pelotón, y junto a él también lo hizo el ruso Ignatieff, el alemán Fulz, el francés Pelske, logrando el ruso tener más aguante que Joan y al final distanciarse. Se distanció Ignatieff, y a 30 vueltas ya se sabía el color del ganador. Era el ruso, era el oro, era para Ignatieff. Él supo, lógicamente, pelear con la cabeza, supo como destacando ese gen ganador y con gran veteranía no perder la medalla de plata. Fue plata, y al final consiguió subir nuevamente al cajón de las medallas. Salía de la modalidad de puntuación con un oro en Atenas y en Sydney, y una plata en Atenas. Las dos de las 4 medallas que consiguió el rey de la pista. Siguiente medalla 101. Si hemos dicho que la de David Cal rozó la medalla 100, solo le faltaron 10. Calcular la de Llaneras, porque la 100 fue la de Pirri, y la 101 en la historia del COE fue del rey de la pista, y le vemos mordiendo como gran campeón, como hace Nadal, como hace Mireia, como hace Carolina, como hacen todos los grandes del deporte español, mordiendo esa medalla. Son muy propios de España, y como digo, volvía a lo grande, y volvía a la 101 a ser campeón. Medalla de oro para Joan Llaneras, oro en puntuación en Pekín 2008, enorme. El rey de la pista, el gran Joan Llaneras, fue campeón olímpico en esta modalidad en Sydney, fue campeón olímpico en Pekín, y entre medias fue plata dorada, bajo mi punto de vista, en Atenas 2004. La historia de Llaneras también es la historia del rey de la pista, y sobre todo el rey de puntuación. De hecho, lo que os he comentado, si 4 años antes era el rival a batir, a pesar de ser subcampeón olímpico, seguía siendo el rival a batir, y lo fue. ¿Cuál fue el problema? Lógicamente, un claro componente también emocional, cómo llegó a esos Juegos Olímpicos también de Pekín, a sus últimos Juegos, donde conseguiría 2 medallas, porque 2 años atrás llegaba esa trágica suceso, esa muerte trágica de su infatigable compañero Isaac Gálvez. Ocurrió en los 6 días de Gante, y en un choque fortuito con el belga Defoe, que expulsó literalmente en ese choque a Isaac Gálvez. No era su intención, lógicamente fue a ganar esa posición, pero chocó contra él, con la mala suerte que Isaac Gálvez se chocó contra la valla, y ahí se perforó el corazón y los pulmones, murió en el acto, y luego entró en depresión también Defoe, el belga, y 3 años después no lo pudo aguantar y se suicidó en 2009. Es una historia, la verdad es que un tanto muy, muy, muy trágica. Sea como fuere, al bueno de Joan desde el cielo le iba a ayudar su compañero Isaac Gálvez, y las 2 últimas medallas tienen un enorme componente emocional. De hecho, la última será en el Madison. Pero vamos a primero hablar de esta medallita. Como campeón olímpico vamos a extraer la parte dulce, la parte alegre de esta parte más trágica, como hemos comentado, y agria, como era esa terrible e injusta y absurda muerte de Isaac Gálvez, y posteriormente ese suicidio de Defoe. Y bueno, pues el rey de la pista llegó en las mejores condiciones a Pekín. Quería ser campeón olímpico nuevamente, sabía que podía ser campeón olímpico, y lo fue. De hecho, tuvo enfrente otra vez a viejos rockeros, a viejos conocidos, como el uruguayo Windham, que le ayudó en Atenas 2004, en Sydney 2000 para ser campeón olímpico. Él fue plata, y al ruso Ignatieff, que había sido, no en vano era el vigente campeón olímpico en esa modalidad en Atenas 2004. Y iba a estar marcado, pero él renunció a esa estrategia
estrategia, apostó por la fuerza bruta y, como remarca Fernando Carreño en su libro Héroes Olímpicos Españoles, a falta de 60 vueltas lanzó ese primer sprint. Ya sabéis que son 40 kilómetros a un óvalo de 160 vueltas al óvalo. Bueno, pues tras 100 vueltas ya se cansó y dijo, cuando quedaban 60 vamos a lanzar el ataque, y ahí lanzó ese primer ataque, y tras 8 vueltas consiguió ganar vuelta al pelotón y liderar al grupo, ¿no? Justo a falta de 40 vueltas dio el segundo latigazo, el segundo sprint, y solamente le siguió el británico Newton, que a la postre fue medalla de plata. Medalla de oro para el gran Joan Llaneras, segundo oro, 2 oros de las 3 primeras medallas, y enorme el rey de la pista, que saldría de Pekín 2008 con 4 medallas, siendo el más laureado con 2 oros y 2 platas, y 3 de las 4 medallas en su prueba reina, como era la puntuación. Enorme, y sobre todo una clara dedicación, mirada al cielo, donde seguramente ese guiño de ojo se lo haría su gran compañero Isaac Galvez. Y si tiene un claro componente la 101, fijaros la 107, porque llegó del Madison. El problema, lógicamente, no podía estar ya nuestro Isaac Galvez, tristemente fallecido 2 años atrás, pero también surgió también un inconveniente, y es que Carlos Torrent se lesionó, que iba a ser su compañero de a bordo, y se tuvo que recurrir a Tony Fowler. Esta medalla también quiero dedicársela, tiene un claro componente, me la comentaba mi amigo, el presidente de la Federación Española de Karate, Antonio Moreno Marqueño, porque Tony Fowler viene del karate, y bueno, le invitamos también a entrar en 50 Studio, y tenemos ahí media palabrado con Marqueño también en algunas entrevistas, y seguramente podamos tener a Tony Fowler. Nos encantaría también tener, ojalá, a Llaneras, y como digo, es según me comenta, una persona excepcional y un grandísimo deportista. Empezó en karate y luego se declinó por el ciclismo, y fue su compañero de a bordo, y le dijo la siguiente frase: tranquilo, Joan, me voy a defondar para que esa medalla del Madison, ese componente emocional que tienes, porque esa medalla te la mereces, tanto tú como desde el cielo Isaac Galvez, la consigas. Son palabras de Tony Fowler, y así lo hizo. Se defondó, ayudó al máximo, porque era una prueba donde hay que explicar también el Madison, es por parejas, y también se puntúa lógicamente ganando al sprint. Algunos ganan puntos y otros no, y son ataques constantes también en el Madison, ¿no? Al final se desfondó, compiten 30 parejas, son continuos sprint, y ahí puntuaron en la gran mayoría, y sobre todo se llegó, como se remarca, al último gran sprint. Llegó muy tranquilo, muy concentrado, llegó en bicicleta al velódromo de Pekín, y ahí dio la talla. Lógicamente, donde lo hay bueno, no voy a decir que lo hay mejor, porque no es que lo haya mejor, pero sí hemos comentado que el rey de la pista en puntuación es Joan Llaneras, el histórico rey de la pista. También hay que decir que en el Madison hay un ciclista clave, y los argentinos estaban por delante en este momento, sí, no en 2004, y llegaba con una enorme veteranía, con 43 años, el argentino Kuruchev, que junto a su pareja conseguiría la medalla de oro. Oro para Argentina, plata para España, con el gran Joan Llaneras, y junto al desfondado y fiel amigo, el gran Tony Fowler, y por supuesto un claro guiño de ambos al cielo, a esa medalla, que si tenía parte de culpa tanto Fowler como Llaneras, por supuesto, más de la mitad, por todo lo que ocurrió, fue para el cielo, para Isaac Galvez, que desde el cielo aplaudiría tanto a Joan Llaneras como a Tony Fowler. Plata dorada, por fin llegaba esa plata en el Madison deseado. Y realizamos también otra comparativa, lo hemos comentado este programa, de Fer, que ya sabéis que no quiso ser abanderado en aquellos Juegos Olímpicos donde fue el gran David Cal. Siempre recurrió al suelo, como él se hablaba como un gimnasta de suelo, y luchó para conseguir esa medalla, pero los éxitos le vinieron de los saltos. En el caso de David Cal, siempre luchó para conseguir ese oro, aunque fue al final medalla en C1 500, y los éxitos le vinieron del C1 1000. En el
caso de Llaneras, siempre luchó por pelear esa medalla con Isaac Gálvez, que desgraciadamente por circunstancias, primero de la federación y luego por ese trágico accidente que le costó la vida a Isaac Gálvez, no pudo ser en el Madison, pero los éxitos llegaron al final en el Madison, aunque los éxitos grandes llegó en puntuación. Ahí está el rey de la pista, nuevamente gracias querido técnico, con esas 4 medallas, oro en puntuación en Sydney 2000, plata en puntuación en Atenas 2004, oro en puntuación, nuevamente campeón olímpico en Pekín 2008 y plata con claro componente, con clara dedicatoria al cielo a Isaac Gálvez, plata en la prueba que ambos deseaban, en la que eran verdaderos expertos, en el Madison, en esta ocasión con un gran también amigo, fiel compañero como Toni Tauler, plata en Madison de Joan Llaneras y de Toni Tauler. Y hasta aquí estas 9 medallitas analizadas, a los más grandes también, como hemos dicho, Cravioto 6 medallas, el más laureado, 2 oros, 2 platas y 2 bronces, segundo clasificado David Cal con 1 oro y 4 platas, siendo además también abanderado. Tercera posición Joan Llaneras con 4 medallas, empatado con Arantxa Sánchez Vicario y con Mireia, de las cuales hablaremos en el siguiente programa, que será el quinto de la llama olímpica, y las 4 del rey de la pista, como veis ahí, 2 oros, ambos en puntuación, 1 y 2 platas, una de ellas en puntuación y otra en Madison para el rey de la pista, el rey de la puntuación, Joan Llaneras, con un claro componente emocional, el apoyo de Toni Tauler y por supuesto desde el cielo de su gran amigo, su infatigable y eterno y siempre en la memoria, Isaac Gálvez. Muchísimas gracias a todos, no olvidéis suscribiros a 50 Estudio TV, darle al like si os ha gustado y voy a introducir otra cosita. Por favor, comentarios son fundamentales en los chats, hacer comentarios ayudan, crecimiento orgánico. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Lo que queráis puntualizar, lo bueno y lo malo, ya sabéis que todas las opiniones desde el respeto son necesarias y son enormemente valiosas. Como digo, darle al like, suscribiros a 50 Estudios, seguir todos los programas de la llama olímpica y comentar qué os ha parecido este programa. Y por supuesto, todas las semanas tenéis una cita aquí en la llama olímpica, en un programa 100% olímpico. Nosotros nos volcamos con los Juegos Olímpicos en el canal de los 50 programas en 50 Estudio TV. Un saludo, que tengáis buena semana y hasta el próximo vídeo.